noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría ganar, ser coronada Miss Venezuela en una noche tan linda como esta. No, no te equivocaste. Este es mi show de cocina. Yo soy Liliana Hernández y hoy les traigo una receta que trata de reinas. Acompáñenme a ver de qué se trata esto. La receta que hoy vamos a preparar se llama reina pepiada. La reina pepiada es una receta venezolana y uno de los rellenos más famosos para nuestras arepas. ¿Y por qué se llama reina pepiada? Les voy a contar un poquito de la historia porque mucha gente come reina pepiada, pero no saben por qué se llama reina pepiada. Venezuela es bien conocida, entre otras cosas, por sus reinas de belleza. Y en 1955, una venezolana llamada Susana Duin ganó el Miss Mundo. Y un señor dueño de una arepera quiso rendirle un homenaje a esta belleza y le puso a una de sus arepas el nombre de reina. Y como en ese entonces a todas esas mujeres que tenían ese cuerpo y esa figura, esa silueta curvilínea como la tenía Susana, se le llamaba pepiada, se les decía, wow, estás pepiada. Y no solamente para las mujeres, también aplicaba para los hombres. Cuando un hombre estaba bien vestido, elegante, se le decía, wow, estás pepiado. Entonces, de ahí viene el nombre de arepa, la arepa reina pepiada. Bueno, ya saben de dónde viene ese nombre. Entonces, ¿por qué no vamos a prepararla? Vamos a ver cuáles son los ingredientes. 600 gramos de pechuga de pollo, media cebolla mediana, un ramito de cilantro, media cucharadita de sal y 4 tazas de agua o el agua necesaria para cubrir nuestras pechugas cuando las vayamos a cocinar. 3 aguacates, una cebolla mediana, un ramito de cilantro, 2 cucharadas de mayonesa light o yogur griego, el zumo de un limón, media cucharadita de sal y un pinch de pimienta. Para deshebrar el pollo, nosotros podemos usar varias técnicas. Con 2 tenedores, a mano, o usamos una máquina. Con este accesorio. Si vamos a usar esta máquina, tenemos que estar muy pendientes del proceso porque dependiendo de cuándo deshebrado usted quiere el pollo, entonces eso va a ser el tiempo que va a estar aquí. Entonces le damos. A este punto les voy a mostrar cómo va.
Lo voy a dejar así. Hay gente que le gusta pedazos más grandes, otros más desmenuzados. Es dependiendo del gusto de cada quien. Pero yo lo voy a dejar así. Vamos a preparar el aderezo con estos ingredientes. El limón, la sal y la pimienta, y nuestra mayonesa o yogur. Y mezclamos todo para emulsificarlo. Ya tenemos el aguacate picado. Ahora vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar la cebolla. Igual la cantidad de cebolla es a gusto de ustedes. Aquí, como estoy haciendo la receta, es una cebolla completa. Pero igual yo no se la voy a echar toda en esta receta porque aquí no les gusta mucho la cebolla. Agrego el cilantro. Ese sí todo, porque saben que me encanta a mí todo lo que lleva cilantro. Además que el sabor que le da es espectacular. Y le echamos el aderezo que hicimos con la mayonesa o yogur griego, la sal, la pimienta y el jugo del limón. Mezclamos. No importa que lo mezclen todo porque yo aparté unas lonjitas de aguacate para el adorno de la arepa. Miren cómo va quedando. Y trato de conservar algunos pedacitos que quedan allí gruesitos, pero eso también igual es a gusto de cada quien. Y por último voy a agregar el pollo que deshebré. Ups. Voy mezclando. En cambio, para este cucharoncito pequeño, con cuidado voy mezclando. Cuando ustedes vean que ya está todo integrado, lo prueban, porque como siempre les digo, el punto de sal y pimienta es muy personal. Yo les doy como la cantidad que yo uso, pero igual siempre ustedes prueben.
Está delicioso. Para mí es el punto perfecto. Así que ya no necesito más. Miren cómo queda. Y ya tenemos nuestra reina pepiada lista, pero falta algo. Falta la arepa. Ya tenemos nuestra arepa y vamos a rellenarla. Bueno, aquí tenemos ya nuestra arepa rellena con la reina pepiada. Nuestra arepa reina pepiada. Y yo tengo que probarla para contarles cómo quedó esto. Con permiso. Quedó deliciosa. Háganla porque de verdad que está espectacular. Oh my God. Digno de una reina. ¿Cómo reconocer cuando un aguacate está listo para comerlo? Bueno, yo les voy a dar los tips que yo aplico cuando voy a un supermercado a comprar aguacate. Lo primero que hago es, le echo el ojo al aguacate que esté bonito, pero no siempre cuando están bonitos están listos. Entonces yo lo agarro y lo que hago es presionar un poco y él debería ceder y no hundirse por completo. Otra cosa que yo les reviso siempre es el tallo, el pedacito de tallo que les queda aquí. Debería estar un color como marrón clarito, no verde, porque si está verde, eso le falta mucho para madurar. Pueden comprar un aguacate, si es para usarlo ese mismo día, que sí, que ceda un poco al presionarlo. Por ejemplo, este aguacate no deberían conseguirlo nunca en un supermercado. ¿Por qué? Porque este aguacate, nada más de verlo, está ya todo arrugado. Ya yo sé que este aguacate no está bien para su consumo. Le podemos ver también, aparte de todas estas arrugas que tiene, que aquí el tallo primero ya se le cayó el pedacito de tallo que ellos traen. Y tiene un huequito y de hecho tiene unas partes blancas. Entonces, y mire, yo lo presiono y se me hunde el dedo por completo. Llega a romperse. Entonces, este aguacate lamentablemente va para la basura. Ya este nos funciona. ¿Y qué hacemos cuando no nos comemos el aguacate completo? Esa otra parte que quedó la vamos a rociar con limón o con algún otro cítrico como naranja o como vinagre y la vamos a guardar en un envase hermético dentro de nuestro refrigerador y al siguiente día va a estar perfecto para comer. Y ahora les voy a dar un tip de cómo madurar sus aguacates. Si no consiguieron ese día que fueron al supermercado, no consiguieron un aguacate que estuviera listo para comer y lo necesitan por lo menos para el siguiente día o para dentro de 2 días, les tengo un tip. Es envolverlos en papel periódico. Así, este yo lo puse desde ayer, este yo lo tenía en el refrigerador y decidí colocarlo en el periódico nada más para saber cómo iba a amanecer hoy. Y pues sí, maduró bien. Aquí yo puedo sentir, aunque tiene algunas partes están como duras todavía, entonces este aguacate para mañana va a estar perfecto. De hecho,
Envueltos en papel periódico, van a madurar entre 2 y 3 días. Si por el contrario lo que queremos es retrasar el proceso de maduración o tener varios aguacates, tener una reserva dentro de casa para no tener que ir al súper a cada rato, es comprar los verdes y meterlos dentro de nuestro refrigerador. O también podemos envolverlos en papel film o el papel envolvente plástico, o meterlos en un envase hermético fuera del refrigerador. Así evitamos que el aire alcance el aguacate. Y también, ¿qué hacemos para congelar el aguacate? ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar, pero tenemos primero que procesar la pulpa, le sacamos toda la pulpa, le echamos unas gotitas de algún cítrico que les mencioné, el limón, naranja, vinagre, lo trituramos, hacemos una mezcla y lo guardamos en un envase también hermético. Eso lo podemos congelar. Otro tip que también les puedo dar es cómo conservar una salsa hecha con aguacate para que no se oxide. Una es dejar la semilla dentro de la salsa. La otra es rociarla con unas gotitas de algún cítrico y listo. Ya así la salsa nos va a durar y no se nos va a oxidar. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta y se animen a hacerla. Y si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compártanlo y no se les olvide darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba el próximo video. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye.